introducción más de esta serie de entrevistas que estamos realizando con las y los investigadores del laboratorio Visiones de Paz, transiciones entre la violencia y la paz en América Latina, del CALAS. En esta ocasión para mí es un verdadero gusto encontrarme con la doctora Mariana Di Stefano. Ella es doctora en lingüística en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ella se especializa en el estudio de la cultura escrita, desde la glotopolítica y el análisis del discurso. Actualmente codirige el proyecto El Derecho a la Palabra, estudio glotopolítico de las desigualdades diferencias, en el que indaga distintas formas de marginalización y discriminación social a través de prácticas discursivas de lectura y escritura, particularmente en comunidades sociodiscursivas, políticas, mediáticas y académicas. Doctora Mariana, bienvenida a este espacio. Un gusto para mí estar participando de este diálogo. Pues para arrancar este espacio, doctora, y agradeciendo por supuesto su tiempo, bueno, sabemos que particularmente está trabajando sobre la revisión crítica de los conceptos de violencia y paz. Y aunque sabemos que la respuesta no es sencilla, sí nos gustaría saber cómo desde su análisis define la relación entre ambos conceptos. Bueno, como vos dijiste muy bien en la presentación, yo soy lingüista y un poco mi rol dentro de este laboratorio que estuvo orientado al estudio de la violencia y la paz, eh, tuvo como objetivo específico intentar desentrañar los significados de estos términos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué significa violencia? ¿Qué significa paz? Eh, y también ver cómo se producen discursos sobre la violencia y sobre la paz. Es decir, en el mundo tenemos muchísimas situaciones de violencia, pero además están los discursos que los distintos actores sociales sostienen sobre eso que ha ocurrido, ¿no? De modo que cuando uno se pone a mirar detenidamente, observamos que, bueno, la violencia de la que hablan unos no es la violencia de la que hablan otros. Es decir, que hay allí sentidos, significados que hace falta desentrañar, ¿no? Y bueno, y desde mi perspectiva, que es la del análisis del discurso y la glotopolítica, lo que yo he observado en este periodo que estuve trabajando en el laboratorio de Calas, es que hay una interrelación entre violencia y paz. Es decir, que los discursos sobre la violencia necesariamente en algún momento hablan también sobre la paz. Es decir, que no hay discurso que señale algo violento y que a su vez no refiera a cuál sería la situación no violenta. Es decir, que lo que yo observo es que los discursos sobre la violencia son también discursos sobre la paz y que son disímiles en una sociedad o en la comunidad internacional incluso. Lo que encontramos son discursividades diferentes que construyen significaciones distintas acerca de la violencia y la paz, pero siempre aparecen interrelacionadas. Es decir, que no es posible hablar de una sin hablar de la otra, ¿no? Y definir a una sin definir a la otra también. Y bueno, me parece que justo desde este análisis que nos plantea, es decir, no entender al concepto de paz y violencia como dos elementos, bueno, si bien dicotómicos, no necesariamente no relacionados en medio de los discursos. Particularmente su estudio, doctora Mariana, como ya lo señalaba, muy enfocado en el análisis del discurso, lo está trabajando particularmente sobre el juicio de las juntas militares de 1985 en Argentina. Lo que nos gustaría saber es hasta ahora qué ha logrado encontrar tras este análisis de este evento histórico totalmente para la historia reciente de Argentina, pero también para la actual, la presente, el momento que estamos viviendo.
voy a hacer una pequeña referencia a qué fue ese juicio, ¿sí? Es un juicio, como vos dijiste, del año 1985, que lleva adelante el presidente Raúl Alfonsín, fue el primer presidente electo después de la última dictadura militar que hubo en la Argentina, la dictadura más sangrienta que gobernó nuestro país entre 1976 y 1983, ¿no? Una dictadura que dejó 30.000 desaparecidos, miles de presos, de exiliados, de niños robados. Entonces, ese juicio es un juicio emblemático de alguna manera, es un juicio que fue muy importante, fue un símbolo de un cambio cultural para la Argentina y probablemente también para la región, en tanto por primera vez se juzgó a los responsables de ese golpe militar. La Argentina venía teniendo golpes militares desde el año 1930, es decir, que había habido muchos golpes militares. Sin embargo, nunca se había llevado al banquillo de los acusados a un militar por haber roto, digamos, el sistema democrático, ¿no? Y haber conspirado contra la Constitución, contra nuestra ley magna, ¿no? De modo que ese juicio, bueno, tiene un valor importantísimo desde el punto de vista histórico. Ahora, es interesante también ver que en ese juicio fue necesario construir un discurso acerca de qué había ocurrido, qué era lo que había pasado, por qué había habido ese nivel de violencia, qué era lo que habían hecho los militares, qué era lo que había ocurrido antes de la llegada de los militares. Es decir, ahí había un relato sobre una historia que había que narrar, que había que relatar. Entonces el juicio de alguna manera confronta a dos protagonistas que es digamos, el aparato judicial por un lado, representado por los fiscales que hacen la acusación, y por otro lado los jueces, que son los que declaran la sentencia final, y por otro lado está el discurso de los militares, que son los acusados, ¿no es cierto? Todo juicio desde un punto de vista discursivo es un diálogo, es una situación de interlocución, que no es equilibrada, pero hay dos interlocutores. Entonces el juicio de alguna manera nos permite acceder a esos dos discursos sobre la violencia que marcaron toda una época en la Argentina. Un discurso, el de los acusados militares, que en ese juicio reiteran el discurso que venían sosteniendo desde mucho antes del golpe militar del 76, podríamos decir, sostienen el discurso que venían manteniendo desde los años 60 y 70. Y por otro lado está el discurso, como les digo, del aparato judicial que de alguna manera revela el posicionamiento del grupo alfonsinista que estaba gobernando y que, como ellos plantean, venían a refundar la Argentina, es decir, venían a fundar o colocar a la Argentina sobre nuevos pilares, ¿no? Entonces, bueno, allí encontramos la respuesta que da el alfonsinismo y este aparato judicial al discurso militar. Yo encuentro que el estudio de los discursos sobre la violencia que sostienen unos y otros es muy importante porque de alguna manera allí se consolidan dos matrices para pensar el problema de la violencia en la Argentina, que tiene una vigencia todavía hoy en nuestro presente. Por eso me parece muy interesante tu pregunta, porque el estudio de ese pasado no está desvinculado de la situación actual. Nosotros tuvimos hasta hace muy poco la presidencia, el gobierno, por ejemplo, de Mauricio Macri, representante de una derecha neoliberal en la Argentina, en la que yo he podido identificar una reaparición de esta matriz dictatorial, de esta matriz que remite a la discursividad
que fue sostenida en algún momento por los militares para hablar sobre la violencia en el país. Es decir, que el conocimiento de estas discursividades históricas es importante para nosotros porque nos permite también entender el presente, ¿no? Las categorías que las conducciones políticas contemporáneas y actuales utilizan, ¿no?, para abordar estas temáticas. Entonces hay líneas de continuidad importantes. Me parece, doctora Mariana, que entonces es pertinente preguntarle qué significa el juicio a las juntas militares de Argentina de 1985 y los discursos sobre guerra y paz en América Latina. Bueno, bien, es una pregunta amplia. Nosotros tenemos allí, por un lado, el discurso militar. El discurso de los militares es el que va a hablar sobre todo de guerra, cuando los militares necesitan explicar qué, es decir, necesitan defenderse en ese juicio que se los acusa. Eh, Ellos plantean que lo que ellos tuvieron que hacer fue llevar adelante una guerra, ¿no? Es decir, que hablan de la existencia de un grupo violento en la Argentina, al que llaman la subversión, y consideran que para luchar contra la subversión, al que le atribuyen una serie de características, como por ejemplo la califican como algo ajeno a la argentinidad, ajeno a los valores nacionales, ¿no? Y por lo tanto que vienen a vulnerar y a violar una identidad nacional, los valores de la patria, etcétera. Fue necesario entonces, para preservar esos valores, llevar adelante una guerra, ¿sí? Una guerra que debió salir en realidad en defensa de la nación, de la patria, que vendrían a representar el ideal de vida en paz, justamente. Esta discursividad, digamos, lo que muestra es a un yo que habla y que remite a un nosotros, los militares, que estarían consustanciados con los valores de la patria, su historia y su esencia misma, que habría sido afectada por la presencia de un ellos, los subversivos, ¿sí? Que, ante lo cual fue necesario interrumpir esa vida pacífica, digamos que los subversivos vinieron a interrumpir, pero fue necesario llevar a cabo esa guerra para poder restituir la paz y restituir los valores nacionales, ¿no? Entonces, me interesa acá mostrar cómo un discurso sobre la violencia siempre muestra distintos aspectos a partir de los cuales se constituye, ¿no? Todo discurso sobre la violencia necesariamente marca a un actor violento, ¿sí? Al que necesita nombrar de alguna manera. En este caso los nombra la subversión. Por otro lado, va a describir sus acciones, y también en la medida en que pone en escena una subjetividad, el ellos, los subversivos, va a atribuirles rasgos psicológicos, morales, de carácter, ideológicos, ¿no? Todos van a ser negativos, evidentemente, pero ahí es muy interesante rastrear cómo se construye la subjetividad del violento en este discurso militar. En general, el violento aparece obnubilado en su razón, atrapado por emotividades de las más negativas, ¿no? La iracundia, los excesos, es decir, hay una serie de rasgos de personalidades, ¿no?, que parecerían configurar al subversivo. Entonces, todo discurso sobre la violencia, entonces, instala un ellos, lo caracteriza psicológicamente, moralmente, ideológicamente, indica qué tipo de acciones realiza
En general, en este caso, lo que más se señala es el uso de armas como algo inadmisible, ¿eh? Pero no siempre solo el uso de armas. En este caso, por ejemplo, la subversión es caracterizada también como subversión marxista, subversión comunista. Es decir, que el otro, el violento, no solo altera la paz porque usa armas, sino que además altera la paz porque tiene ideas que son ajenas a nuestra esencia. Y eso es caracterizado como violento, ¿sí? Entonces, fíjese cómo la violencia se define de un modo particular en este caso, como aquello que implica el uso de armas, pero también como aquello que vendría a sacarnos de nuestra esencialidad, de nuestra naturaleza. Bien, entonces, mientras se hace esta construcción, necesariamente el discurso tiene que hablar sobre el yo que habla, porque debe legitimarse. ¿Quién soy yo para decir esto? Bueno, yo soy, en este caso los militares, siempre el yo suele remitir a un nosotros, que es presentado como consustanciado con esos valores naturalmente positivos, naturalmente patrióticos, y surge también, se pone en escena una subjetividad que en general es noble, es positiva, está llena de rasgos psicológicos, morales e ideológicos también positivos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la dinámica de puesta en relación entre el ellos y el nosotros, y aquí lo interesante es que los militares dicen que tuvieron que llevar adelante una guerra que califican de guerra atípica durante gran parte del proceso judicial. Ellos hablan de una guerra atípica, ¿eh? Porque dicen, bueno, el enemigo subversivo no es un enemigo cualquiera, es un enemigo atípico, está oculto, está mezclado con la población, y entonces nuestra guerra tuvo que ser atípica también. Pero un dato muy interesante que reveló mi investigación es que en un momento ya casi en los alegatos, que es el momento de la palabra final, la última palabra de los acusados, el líder del grupo militar, que fue el almirante Macera, ya no habla de la guerra atípica, sino de la guerra justa. Nosotros llevamos adelante una guerra justa, dice, y recupera ahí un sintagma, guerra justa, que tiene una larga historia en Occidente, y que remite a concepciones católicas, cristianas, de la lucha contra otros grupos en defensa de los valores cristianos, y que habrían también justificado eh, bueno, luchar contra el otro como modo de defender los valores propios, que serían los naturalmente y evidentemente positivos, ¿sí? Bueno, entonces ahí es interesante esta inscripción histórica, también en un modo de concebir la guerra, ¿eh? En el año 1976, cuando ya había bastante, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, había ya una jurisprudencia internacional interesante e importante sobre la guerra entre naciones y un derecho que buscaba fijar pautas y regular las situaciones bélicas, ¿no? Entonces, bueno, los militares siguen autojustificando su acción, que insisto, dejó 30.000 desaparecidos, ¿no? 30.000 personas que hoy permanecen aún desaparecidas, ¿no? Eh, y entonces aparecen estos conceptos de guerra eh, atípica y de guerra justa. ¿Eh? Doctora, creo que también es pertinente, justo retomando esta idea de la guerra justa, algo que nos atiende es, y bueno, nos preocupa conocer, es qué podría decirnos respecto a la noción de la justicia en tanto modo de justificación de la violencia. Es decir, ¿en qué medida podría advertirse que la justicia puede llegar a producir violencia? Bueno, mi investigación
muestra que la intervención de la justicia, ¿no?, en ese momento histórico, en el año 85, si bien fue un hecho desde el punto de vista histórico inédito, nuevo, desde el punto de vista simbólico muy importante, y que buscó fundar una nueva Argentina, supuestamente sobre la base de valores de paz, también hay que señalar que generó formas de violencia. La justicia es también generadora de formas de violencia, ¿eh? Porque, o por lo menos en ese caso histórico, no quiero generalizar, pero en ese caso yo considero que sí fue generadora de formas de violencia porque eh, mostró muchos puntos de contacto con el discurso militar. El discurso de la justicia del año 85, es decir, tanto el discurso que acusa como el discurso que condena a los militares responsables del golpe de Estado en la Argentina, le conceden a los militares que efectivamente la Argentina estaba atrapada en una situación de alta peligrosidad producida por la llamada subversión, que la justicia comienza a llamar ya terrorismo. Ya no llama subversión, llama terrorismo. ¿Mm? Este es esta es una operación muy interesante que se ve muy claramente en el juicio. Yo considero, señalo en mi trabajo, que el juicio presenta desde el punto de vista discursivo un segundo interés, que es mostrar el pasaje de una matriz que regula los discursos sobre la violencia y que hace centro en el concepto de subversión, a otra matriz en que genera discursos sobre la violencia en torno al término terrorismo. Pensemos que acá ya estamos en el año 85, ha habido cambios a nivel internacional, la administración norteamericana y su doctrina de seguridad nacional ya no hablan solo del enemigo internacional comunista, que después fue renombrado enemigo subversivo comunista, sino que ahora hablan del enemigo terrorista internacional. Doctora Mariana, nos parece que también es importante preguntar su opinión. ¿Cómo considera que su investigación, esto que ya nos ha compartido sobre el análisis del discurso en este momento histórico tan importante, tiene y aporta a la construcción de la paz y el análisis también de otros discursos, de otros momentos históricos importantes también para la región, para el continente, y cómo esto tiene también que ver con las construcciones de las nociones de paz y de justicia? Bueno, creo que hay algo que ocurre en este juicio y que mi investigación observa, que es lo que desde el análisis del discurso llamamos una presencia muy fuerte de la no persona. En el análisis del discurso se llaman interlocutores a aquellos que dialogan, ¿no? Y se llama la no persona a aquella persona de la que hablan, pero que no está habilitada a tomar la palabra y a participar de la interlocución, ¿sí? Acá hace el juicio a los militares, por lo tanto el diálogo es entre los jueces y los militares, y muchos testigos que son llamados, principalmente víctimas que volvieron, digamos, de los campos de concentración, o familiares, ¿no?, de muchos desaparecidos o asesinados. Pero no hubo nadie que perteneciera a esas llamadas organizaciones subversivas contra las que los militares habían luchado, ¿no? Sin embargo,
todo el tiempo los militares hablan de la guerrilla o de la subversión, y los jueces también todo el tiempo hablan de ellos. Es decir, la no persona tiene una jerarquía muy grande en ese diálogo entre militares y jueces, ¿sí? Pareciera que ese tercer actor, que fue la guerrilla, no podía dejar de hablarse de ella, pero nunca se la convocó para hablar con ella. ¿Mm? Entonces, creo que esto deja una enseñanza acerca de que la paz tiene que ver con el diálogo y con la posibilidad de escuchar al otro, ¿no? Y que eh, cuando yo decía en la pregunta anterior que el juicio a su modo también ejerció formas de violencia, porque clausurar la voz de determinados actores, aun cuando consideremos que han estado equivocados, porque se trataba de grupos que en un momento toman las armas para llevar adelante una lucha política, pienso que así como se dialogó de algún modo en esa instancia del juicio con los militares, había que dar la posibilidad de escuchar esa palabra del otro, ¿no? Eh, Quiero destacar que Alfonsín también pidió que fueran juzgadas las organizaciones que él llamaba terroristas. Pero ese juicio se hizo bastante después que este, en el cual, como les digo, la justicia argentina, sin embargo, ya manifiesta una apreciación sobre esos grupos que considera ya clausurada, ¿no? Como origen de la violencia y de los problemas en la Argentina. Bueno, de modo que lo que quiero señalar es que creo que eh, la posibilidad del diálogo, de la escucha, de la consideración de los aspectos que los otros señalan como problema, tiene que estar en la base de cualquier proyecto de paz, de cualquier proyecto de democracia, ¿no? Y que cualquier proyecto que busque sinceramente, ¿no? Y genuinamente superar situaciones de violencia, ¿no? Porque si no, hay formas de violencia verbales y formas de violencia que impiden, que deslegitiman actores, ¿no? Bueno, sabemos que pueden ser origen de futuras violencias, ¿no? Entonces, bueno, la paz necesita diálogo. ¿Mm? Doctora, considero que nos lo ha advertido a lo largo de esta conversación, ya lo ha señalado, ya incluso, o quizá yo me estoy adelantando un poco al hablar de estas terceras personas que no estaban siendo convocadas a dialogar, bueno, en el caso particular de la guerrilla, en medio de estas juntas, me parece importante preguntarle entonces cómo es que se construye esta noción de la víctima y el victimario y por lo tanto, en función de ellas, generar quizá una noción también de la violencia y la paz. Yo creo que el, el discurso militar en ese juicio eh, colocó a la subversión en el lugar de los principales responsables de la violencia en la Argentina. Y creo que un valor muy importante del juicio a las juntas es que señaló dos actores violentos, no uno solo, ¿eh? Al que llamó terrorismo. Y eh, marcó que el terrorismo podía tener distintos signos ideológicos y que en la Argentina había habido un terrorismo eh, subversivo para designar a la guerrilla y otro terrorismo al que la Fiscalía en su discurso de acusación llamó terrorismo de Estado. Y entonces consideró que la acción que habían llevado adelante los militares
que como señalé hace un rato, los militares habían dicho que habían llevado adelante una guerra, la justicia dijo, no, no hubo guerra, lo que hubo fue terrorismo de Estado, ¿sí? Y entonces aplica este término terrorismo a dos actores y a dos sentidos. Lamentablemente la sentencia no sostiene este término de terrorismo de Estado. Deja de hablar de terrorismo de Estado, lo abandona y dice simplemente que los militares lo que hicieron fue apartarse de la ley y tener una conducta ilegal, ilícita, porque asesinaron, robaron, secuestraron, y entonces, bueno, la conducta fue la de ilícitos. Fíjese que esto tiene otro peso simbólico, ¿no? Que el de llamarlo terrorismo de Estado. Pero bueno, en la acusación de la Fiscalía sí emerge el término, que por otro lado era un término que estaban usando muchas organizaciones sociales en el país, ¿no? Creo que la Fiscalía se vio obligada a usar esa terminología que estaba presente en esos organismos, muchos organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales, ¿no? Bueno, de modo que hay allí creo que el discurso jurídico del juicio a las juntas marca un límite de lo que no puede ser tolerado dentro de la nación. Y dentro de lo que no puede ser tolerado están las organizaciones guerrilleras y está también este accionar militar, que es presentado entonces también como una forma de violencia inadmisible. Y en ese sentido me parece también interesante que los jueces, que siempre son señalados como actores fundamentales, que se autoconstruyen incluso como actores fundamentalmente racionales, y que su discurso es racional, en el juicio a las juntas muestran su emotividad, justamente porque están hablando de crímenes de lesa humanidad, de crímenes aberrantes, cometidos por los militares, que se muestran emotivos, muestran una fragilidad en su emoción, que revela o refuerza la idea de que ese tipo de violencias es inadmisible para la nueva Argentina, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay un límite, hay una construcción que es importante, de hecho no volvió a haber golpes de Estado en nuestro país, algún efecto produjo este juicio, pero creo que también se montó sobre un discurso condenatorio de formas de lucha, que si bien recurrieron a las armas, insisto, y creo que hoy claramente son posiciones que hay que rechazar, toda forma de violencia, eh, merece una revisión de esas condiciones históricas y de lo que había ocurrido en esa etapa previa al golpe de Estado. ¿Mm? Lo que me corresponde preguntarle es, pues en realidad una invitación a que quienes están viendo esta entrevista puedan conocer el trabajo que usted está realizando, es decir, que pueda invitarnos y nos pueda señalar en dónde encontrar sus artículos, sus textos, este trabajo de investigación del cual hemos hablado, del cual hemos conversado, para que, bueno, pues puedan ir a consultarla y también, por supuesto, referirla. Bueno, como no, este trabajo que yo realicé en el laboratorio de Calas eh, está en este momento en proceso de edición. Yo lo titulé De guerrilleros, subversivos y terroristas, discursos sobre la violencia en el juicio a las juntas en el año 1985 en la Argentina. Justamente con el objetivo, ¿no?, de llamar la atención sobre este nivel discursivo, en que es posible identificar formas de violencia y construcciones también de paz. Bueno, este material va a estar disponible, entiendo, en las páginas de Calas,
En este momento se están terminando de editar y de armar los materiales que cada investigador del laboratorio produjo, y creo que en pocos meses van a estar accesibles a partir de la plataforma, ¿no? Bueno, en muchos de mis trabajos yo tengo un sitio en la Academia Edu, donde pueden buscarme, y ahí he subido muchos trabajos míos recientes, sobre todo de los últimos años. Todos ellos, por supuesto, desde análisis de discursos, ¿no? Pero nos interesa el enfoque del análisis del discurso que nosotros hacemos, busca una construcción interdisciplinaria, busca fusionar la mirada sobre la discursividad con la mirada sobre los procesos históricos y políticos, ¿no? De modo que lo discursivo aparezca como un nivel más revelador de fenómenos y procesos históricos de periodos determinados, ¿no? Y de modos en que actuaron grupos y actores sociales específicos. Pues finalmente, doctora, desde su experiencia en el laboratorio Visiones de Paz del Calas, le queremos preguntar, ¿qué es para usted la paz? Bueno, una pregunta compleja, pero muy importante, sin dudas. Eh, a partir de esta investigación, claro, he meditado bastante sobre el problema de la paz y la violencia en un continente como el nuestro, ¿no? Como el de América Latina. Yo creo que la paz es posible en la medida en que haya igualdad. Yo entiendo que la lucha por la paz es también la lucha por la igualdad, y que la desigualdad es generadora de tremendas formas de violencia de todo tipo. Al menos eso es lo que vemos, o lo que yo veo en nuestra historia. Yo condeno todas las formas de violencia, e incluso las luchas que en nombre de un futuro feliz o pacífico optan por el camino de la paz, perdón, optan por el camino de las armas o de la violencia, ¿no? Pienso que hay que cuidar la vida en primer lugar, eh, ante todo, y hay que luchar por la igualdad. Hay que luchar por la igualdad en todos los espacios sociales en los que nos movemos y en los que tenemos llegada, ¿no? Quizás yo me doy cuenta como yo misma, como profesora universitaria, como investigadora, en mis espacios sufrimos todos distintos tipos de violencia, de discriminaciones y de desigualdades. Y que, bueno, la lucha por la paz es luchar también por que esas desigualdades se terminen, ¿no? Y lograr condiciones de convivencia más democráticas, de auténtica democracia, ¿no? Creo que esta es la forma en la que cada uno de su lugar también puede luchar diariamente, ¿no? Por condiciones de igualdad social más profundas. Agradecemos a la doctora Mariana Di Stefano. Ella es integrante del Laboratorio Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina del CALAS. Muchísimas gracias, doctora Mariana, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estoy muy agradecida por la posibilidad que me dio Calas de participar de este laboratorio, que ha sido una experiencia riquísima para mí, por lo menos, y muy agradecida a ustedes por este momento de diálogo tan rico también. Muchas gracias.